A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. En RCR, contigo, María Corina Machado. María Corina. El momento llegó, Venezuela se unió, luchemos por la libertad. Todos los martes es para mí un enorme placer y una gran responsabilidad poder compartir estos minutos aquí con ustedes en RCR 750, la ventana de libertad, la búsqueda de la verdad que tenemos todos los venezolanos, los que estamos aquí y los que están alrededor del mundo. Hoy, 23 de febrero, un placer estar con ustedes en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Ulitzar Calla, en la producción de nuestro programa Justo Navarro, César Umbría y Malala Nogales. Y en el control, José Gregorio González. Un beso gigante a Euler Guillén, mi amigo, cantautor venezolano, con quien arrancamos todos los días este programa. Y el programa de hoy, programa duro, como es nuestra práctica y nuestra costumbre, creemos que hay que hablar con la verdad, por duro que sea, por dura que sea, y lo es, pero nunca, jamás perdiendo la confianza en lo que somos los venezolanos, lo que nos hace ser una nación y lo que nos impulsa a luchar por seguir siéndolo. Y por eso vamos a hablar hoy con varios venezolanos que para mí nos dan testimonios todos los días de una lucha increíble, dentro y fuera del país. Al final del programa, saben que todos los martes traemos unos de estos jóvenes que están dedicados a la política, y vamos a hablar con un muchacho increíble, José Ricardo Quijada, allá en el corazón de Venezuela, desde Zaraza, que está haciendo maravillas, luchando por promover la organización ciudadana. También desde los Andes, desde el Táchira, vamos a tener a Javier Tarazona, que todos ustedes lo conocen. En varias oportunidades he compartido con él aquí, director de Fundaredes, una de esas organizaciones de la sociedad civil súper valientes que están por la calle del medio relatando el horror de lo que es la toma del territorio por parte de los grupos irregulares. Territorio, actividades económicas, control social, el horror que está pasando en 19 estados de Venezuela que ellos están monitoreando, donde hay presencia de la guerrilla y de los grupos del narcotráfico, y cómo esto está devastando la sociedad venezolana, ¿no? Y lo que está ocurriendo a nivel del ejercicio de la soberanía. Pero para arrancar, nos fuimos al otro lado del mundo, a Dinamarca, con también otro venezolano que admiro mucho, respeto mucho, que es Luis Emilio Bruni. No voy a leer todo tu currículum, Luis, porque entonces se nos va todo el programa. Pero Luis Emilio, además de tener un PhD en semiótica y maestría en relaciones internacionales, en teoría de la ciencia en la Universidad de Copenhague, es director del Augmented Cognition Lab en la Universidad de Aalborg, que es un laboratorio de semiótica cognitiva que aplica técnicas neurocientíficas. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo este venezolano llegó hasta allá? Y además, a mí siempre me ha llamado la atención cómo entendiste también el tema de lo que pasaba en Venezuela desde allá, Luis, que tienes bastante tiempo, ¿no? Yo te descubrí leyendo tus artículos, y uno en particular me impresionó o me hizo clic, porque tu descripción del modelo, de lo que está ocurriendo en Venezuela, del proceso que tú llamabas la nebulosa, para mí fue de una gran profundidad y una gran claridad, o sea, entender realmente lo que enfrentamos en Venezuela. En un momento de tanta confusión para algunos, por los cambios que se han producido, digamos, en el tablero mundial, y fuerzas que todavía su magnitud y su interconexión a veces no están muy claras, por la manipulación que hay o la censura en los medios de comunicación, yo creo que es importante, como dicen en inglés, back to basics, y digo, revisar un poco las premisas. ¿Por qué no arrancamos tú y yo sobre eso? ¿Cuáles son las premisas de lo que está pasando en el mundo y en Venezuela, para entender cuáles son, digamos, los grados de libertad y la reorganización de nuestras fuerzas, aquellos que no nos resignamos, sino a ver una Venezuela liberada? Y bueno, gracias por estar con nosotros una vez más, Luis Emilio. Bueno, gracias a ti, María Corina, por la invitación siempre, y siempre por tu generosidad en la manera en que me presentas. Bueno, mira, son momentos difíciles
para los venezolanos han sido momentos difíciles ya desde hace 2 décadas, pero en este momento histórico se ha hecho todo muy difícil para casi todo el mundo, no solo por la pandemia, sino también por una especie de transición histórica en la que nos encontramos, en la que lamentablemente muchos actores internacionales y muchos centros de poder e intereses económicos de diversos tipos y parte de esa nebulosa de la que tú estabas hablando antes se aprovecha de esta situación de pandemia, ha sido instrumentalizada, hay agendas ocultas, y esto ha hecho que el momento se haga muy difícil y muy incierto para cualquier lucha que sea una lucha como la nuestra por la soberanía, por los derechos humanos, por las garantías individuales, cuando tú ves que en el resto del mundo está creciendo aceleradamente en muchas partes un déficit democrático. Nosotros hemos vivido no con un déficit democrático, hemos vivido con un abismo democrático, pero en las sociedades que supuestamente nosotros estábamos buscando como referentes para apoyarnos en nuestra lucha por la soberanía nacional y por la soberanía individual que conlleva los derechos humanos, ahora esas mismas sociedades se ven que están sus garantías individuales están siendo reducidas en agendas poco claras, poco diáfanas. Te digo que eso se está debatiendo mucho en Europa, pero al mismo tiempo están surgiendo movimientos sociales que pretenden o que quieren contrarrestar estas cosas. Ahora, ¿qué significa esto para Venezuela? Significa que, bueno, que perdimos una ocasión en el pasado en el que había una configuración internacional que era más favorable a ayudarnos en esa lucha por el rescate de la soberanía nacional y el rescate, digamos, del Estado de Derecho que conlleva el respeto de los derechos humanos. Eso hoy en día se ha dificultado, se ha hecho más difícil por estas circunstancias que le estoy diciendo. Es lo que pasa en Europa, lo que está pasando, por ejemplo, en España, lo que está pasando en otros países. Bueno, vivo en Norteamérica y ahora fíjate, tú lo hablas, yo creo que es bien importante en ese sentido ser muy, muy franco. Tú dices, bueno, perdimos una batalla, pero no la guerra continúa. Así es. Y yo creo que hay que asumirlo. Tuvimos durante estos 2 años una oportunidad única en términos de las condiciones internas y externas para avanzar en la resolución de un conflicto. Y sobre esa base yo quisiera, como te decía, revisar quizás rápidamente las premisas sobre las cuales nosotros hemos ido construyendo la propuesta que le hemos presentado al país para la liberación de Venezuela. Y básicamente parte de que estamos en un conflicto de carácter transnacional y criminal, que Venezuela es un país ocupado, secuestrado, y que quienes están en el poder son criminales, no políticos, que es un Estado fallido y por lo tanto no hay manera de detener el sufrimiento de los venezolanos parcialmente y con estos criminales en el poder, de aquellos que utilizan la idea de la cohabitación con la excusa del bienestar de la población. Eso es una falacia, además muy cruel, porque están utilizando el dolor de los venezolanos como excusa. O sea, aquí la gente no va, los venezolanos en general, a dejar de morirse por falta de medicinas, los niños a crecer con desnutrición, mientras nos saquemos a las mafias de raíz y con ello el socialismo. Y un tema fundamental que tú hacías mención, bueno, mira, no necesitamos fuerzas externas, porque si somos un país ocupado por fuerzas, enemigos de la libertad, antioccidentales, necesitamos de este lado aquellos que tienen, digamos, un objetivo común, porque sus propios intereses en defensa propia y legítima, pues deben actuar, porque Venezuela es una amenaza para su seguridad nacional. Ahora, en este contexto mundial y dicho todo esto, ¿qué nos queda? Porque hay mucha gente que dice, al haber perdido esta batalla, no hay sino que entregarse y asumir que Maduro queda y habría que convivir y cohabitar con el sistema. ¿Cómo reaccionas ante este planteamiento que tiene manifestaciones en lo económico, en lo social y en lo político? Bueno, cohabitar, lo más que se puede aspirar es, como decía una vez, no hace mucho, un funcionario español de este gobierno español, que había que buscar la manera de que los venezolanos sufrieran menos
O sea, entonces esa es la migaja con la que con la que nos podemos conformar cuando vamos a una cohabitación, cuando vamos a diálogo, a eso. Ahora tenemos que... La fulana jaula, Luis. O sea, claro, aquellos que están pidiendo, pónganme cojincitos y aire acondicionado, pero dentro de la jaula. Exacto. Entonces lo que hay es que sincerarse. O sea, queremos eso. La mayoría de los venezolanos quiere eso. Dice, ok, mira, basta que me pongan el alpiste en la puerta, pero ya no aguanto más. O aquí vamos por un proyecto de mediano y largo plazo a limpiar las instituciones venezolanas y a realmente regresar a un Estado de Derecho y regresar a una república con ciudadanos libres y con garantías individuales y con derechos humanos, y un rescate de esta generalizada corrupción a niveles históricos. Bueno, o sea, entonces sería sincerarse. Lo que la gente tiene que estar clara, los que dicen que vamos a hacer este tipo de cohabitación o este tipo de negocio, los que desde incluso la nueva administración de Estados Unidos, como declararon hace poco que que hay que sentarse de iguales, y etcétera, y hacer lo que sea, nada de eso va a solucionar el problema de la soberanía nacional de Venezuela. Nada de eso ahí no está incluido ningún plan para que salgan los cubanos del país o para que dejemos de estar controlados por intereses chinos o rusos o iraní, o porque tengamos un control del territorio en la tercera parte del país que está controlada por los grupos irregulares y por mafias. Nada de eso se va a solucionar con una mejoría de mega hipermercados con productos iraníes, turcos o chinos o lo que sean, y con que haya una circulación dolarizada y que los empresarios venezolanos empiecen a participar de todas estas transacciones con estos iraníes, con estos turcos y con todo esto, ¿no? O sea, porque además al final es un sistema de mafias, y aquellos que entran, digamos, o que están planteando entrar por ese aro deberían tener bien claro que así como le asignan una empresa o un activo que era de la República o que era de un privado a quien se lo habían confiscado, al día siguiente te lo quitan también. Yo hablaba con una persona esta mañana que es muy vinculada al tema gremial y me decía, miren nada más cómo han terminado todos aquellos que le han bajado la cabeza al régimen. No hay un solo empresario que haya buscado asociarse con estos criminales que hoy esté de pie, porque al que baja la cabeza el golpe es más duro por detrás. Así es, pues que todos estos conceptos son una cadena de efecto dominó. Mira, hay dos palabras para que todos estos arreglos a los que quieren llegar los empresarios venezolanos que se están sentando a dialogar con el... Bueno, que yo no los llamo empresarios, para mí eso con el régimen. Para que eso funcione, se tiene que poner en pie dos palabritas, y esas dos palabritas traen un efecto dominó en una serie de conceptos que están vinculados con eso. Esas dos palabritas son seguridad jurídica. O sea, tú puedes tener empresas privadas, puedes tener inversiones, puedes tener desarrollo económico sin seguridad jurídica. No. ¿Qué se necesita para seguridad jurídica? Estado de Derecho. ¿Qué se necesita para Estado de Derecho? Soberanía nacional. O sea, es toda una cadena consecuente. Entonces, y en ese contexto, toda esta pretensión también apaciguadora, porque por eso que a mí me gusta tanto tu concepto de la nebulosa, porque es gaseosa, penetra muchos sectores, a veces uno no está muy claro dónde está el límite de quienes han permeado, cooptado, etcétera. Pero fíjate, está toda esta estrategia, digamos, económica que tú hablabas ahorita, todo ese engaño, una pseudo bonanza y que afecta a una parte muy reducida de la población mientras el resto del país sufre cada vez más. Está la parte, digamos, social, de uso y manipulación de la crisis humanitaria, tratando de buscar que se quiten sanciones, etc. Y después está una parte, digamos, política, con todo este nuevo engaño de un cronograma electoral. En ese contexto, ¿cómo sientes tú que la sociedad venezolana puede revelarse a esta pretensión de legitimación después de lo que vimos el 6 de diciembre y bueno, ya antes en el 2018, ¿no? Mira, es una pregunta muy, muy difícil de responder, pero es la pregunta y es también lo que te preguntan a ti a diario, pienso. Y
Pero, no, mira, sabemos que no es fácil, pero lo que tenemos es que estar claro es que la esencia de la estrategia o de las estrategias es estar claro en qué es lo que no hay que hacer. ¿Okay? Y sabemos que todas esas vías no van a llevar al objetivo deseable de la libertad de Venezuela, de la recuperación de la soberanía, del Estado de Derecho, la seguridad jurídica y el bienestar de los venezolanos. Nada de eso va a llevar a eso. Entonces, no podemos decir, o sea, podemos decir con certeza lo que no es, lo que no hay que hacer, lo que no podemos decir con la misma certeza lo que hay que hacer, porque es muy complejo y porque por esta situación internacional en la que acabamos de entrar. Hace 2 años nosotros conversábamos, María Corina, cuando hablábamos de todos estos temas, cuando tú propusiste la operación de paz, etcétera. Hoy en día se necesitarían operación de paz en muchas partes del mundo y eso va a estar incrementando, o sea, por la situación delicada internacional en que estamos. Entonces ahora tenemos que buscar maneras en que de resistencia, en que los venezolanos nos apoyemos a nosotros mismos y tratar de buscar esas alianzas internacionales que están naciendo, porque la situación cambió a nivel internacional y va a seguir cambiando, porque hay aires de totalitarismo en muchas regiones del mundo en este momento, y los totalitarios en el mundo, así como el Foro de Sao Paulo en Latinoamérica, han tomado fuerza, no solamente ya en el área del Foro de Sao Paulo, sino también incluso penetrando áreas de Europa e incluso dentro de Estados Unidos. Mira, lo que pasa en Estados Unidos es bastante análogo a lo que está pasando en España. O sea, en España tú tienes a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias. En Estados Unidos tú tienes a Biden y a Kamala Harris. En España tú tienes el gobierno aupando a los fascinosos que están destruyendo mobiliario urbano y quemando cosas en las calles. En Estados Unidos tienes lo mismo. O sea, Biden ganó las elecciones, conquistó su presidencia y todavía en Seattle están los tipos de Antifa calentando las calles. O sea, hay una situación de estos sectores radicales que tienen como misión destruir las democracias liberales. Entonces eso está haciendo que surjan también movimientos ciudadanos en otras partes del mundo que van a ser nuestros aliados. Claro, eso... ¿Cómo se come eso para el venezolano de a pie que está sufriendo hoy en día? Ese es el problema, pero lo que sí sabemos es lo que no podemos hacer, porque no vamos a llegar a donde queremos llegar. Ahora fíjate, por otra parte, Luis, hay algo que yo sí considero que es muy importante resaltar, porque bueno, como en toda batalla dentro de una guerra, y yo creo que eso, así tenemos que ver, digamos, la derrota de estos 2 años, de no haber logrado el propósito de liberación del país, pero también hay posiciones que se ganan y posiciones que se pierden, hay bajas de lado y lado. De hecho, en el caso de Venezuela las hay en vidas humanas, pero también hay logros muy importantes en términos de la caracterización mundial, el entendimiento de lo que el régimen es. O sea, cuando tú piensas que en estos 2 años salió en diciembre la decisión de la Corte Penal Internacional pasando a la 3ª fase por crímenes de lesa humanidad. El informe de la misión independiente de la ONU en el 16 de septiembre diciendo que Maduro es autor material de crímenes de lesa humanidad. La actualización de los informes de Luis Almagro y el secretario general de la OEA sobre la violación masiva de derechos humanos en Venezuela. Las misiones y los reportes, los informes de los relatores especiales de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, más todas las organizaciones, el Instituto Casla, etcétera, todas las organizaciones de derechos humanos. Es decir, el régimen ya no es una dictadura más frente al mundo. Bueno, y ni hablar los indictments por terrorismo y narcotráfico a Maduro y otras 14 personas. Es decir, claramente el mundo sabe que estos son criminales, no políticos. Criminales, no políticos. Entonces, y esos son pasos que son irreversibles. ¿Tú no crees que de alguna manera esto ya va sentando como puntos de no retorno
que una vez que estas fuerzas se medio estabilizan, decantan mundialmente, nos da pie a nosotros para avanzar por una ruta de tratar este régimen como lo que es, y que la justicia y la policía internacional constituya, junto con las democracias sólidas y aliados del mundo, digamos, una coalición que realmente rodee, como se debe rodear a un secuestrador para que finalmente suelte la presa. Mira, sí y no, y más sí que no. Y te explico por qué. O sea, sí, porque esa caracterización es irreversible, es histórica, es parte de la historia, está en los organismos internacionales, está en los archivos, está en los sistemas judiciales, etc. Así está registrado. Eso es así. Y seguimos teniendo aliados comprometidos con eso. Y mira, y en el mundo hay muchísima gente buena y muchísima gente del principio, etcétera. Pero el no más pequeño que te decía es que tiene que ver con ese momento de transición muy difícil en el que estamos, en el que hay una serie de actores internacionales cabalgando una catástrofe natural como la pandemia para empujar una agenda de control internacional de índole económico y de índole político. Fíjate que han traído, que han traído a China, han legitimado a China en cierta manera en la Unión Europea con un tratado económico sin precedentes, sin ningún tipo de consideración por derechos humanos, sin ningún tipo de consideración por explotación, por dumping social, dumping económico, de todas esas cosas de los chinos, y mucho menos su responsabilidad o irresponsabilidad con respecto a la pandemia, etcétera. Fíjate que todo eso conspira contra ese precedente que se formó en 2 años de esa caracterización del sistema. Fíjate que te redondeo la idea rápidamente para decirte cuál es el aspecto positivo. Es este ambiente internacional de esta supuesta transición en la que hay estos actores jugando a atraer a los chinos, relegitimando a Cuba. Fíjate que salen actores de varias latitudes, relegitimando a Cuba, acabar con las sanciones, también acabar con sanciones en Venezuela, etcétera, etcétera. Todo esto es transitorio, porque al mismo tiempo hay así como se reconfiguró esa nebulosa internacional, se está reconfigurando las fuerzas de resistencia a esa nebulosa a niveles de sociedad civil y a niveles incluso de algunos gobiernos importantes en el mundo que siguen siendo aliados. Gobiernos, y yo te diría, instancias como, por ejemplo, el Parlamento Europeo. O sea, fíjate lo que le hicieron a Borrell, después del papelón que hizo en Moscú. Bueno, lo sentaron en su lugar. O sea, que yo creo que ya hay fuerzas que también reaccionan con plena conciencia de lo que está pasando y de lo que representa Venezuela. Lo que representa Venezuela en este mapa, digamos, geopolítico, y bueno, en el caso muy específico español, ni hablar, ¿no? Bueno, mira, Luis, yo te agradezco muchísimo esta conversación tan franca, como tan clara, tan pedagógica, siempre cuando hablamos contigo. Además que yo sí creo que es un momento en el cual los venezolanos tenemos que tener los pies en la tierra, pero el espíritu más firme y más recio que nunca. A mí me resulta vergonzoso una persona que se rinde o se entrega, pero me resulta abominable, inadmisible, el que llama a otros, a un pueblo, a rendirse y a entregarse. Y aquellos que están hoy dispuestos a cohabitar o hacerle pleitesía o repartirse cargos o comisiones con la tiranía, pero que además utilizan el drama y el sufrimiento de los venezolanos como la excusa o la justificación, la historia los está ubicando y los juzgará. Pero este es un momento donde se crecen los verdaderos amantes de la libertad, y este es un país que a lo largo de la historia hemos demostrado lo que estamos dispuestos a hacer por ella. Venezuela nació para ser libre, y hoy más que nunca tenemos que apuntalarnos unos en otros, y sobre todo venezolanos como tú que están afuera, pero que tienen aquí su corazón. Debemos integrarnos y articularnos para aguantar esta embestida, para mantenernos firmes y para no permitir que ninguna pretensión de doblegar, de entrega, de claudicar se imponga. Así es. Amén, María Corina, y bueno, todo lo mejor
y muchísimas gracias por gracias a ti. Gracias por tu liderazgo y por tu visión. No, a ti. Y sigue escribiendo, y sigue provocando, y sigue nos empujando para que Venezuela, y ningún venezolano, a pesar de la decepción, el cansancio, eso uno se siente asqueado, ¿sabes? Asqueado por cosas que ocurren. Yo sé que hay mucha desesperanza, pero bueno, Venezuela tiene una historia y esa historia va a reivindicar a la nación venezolana de nuevo. Lo que hablábamos en aquella oportunidad, lo que nos une en términos de nuestro pasado, de los grandes logros, de las hazañas, y de lo que nos une hoy para seguir queriendo ser venezolanos y lo que la venezolanidad representa. Lo que hemos hecho juntos y lo que queremos seguir haciendo. Lo que vamos a hacer, así es. Oye, Luis, millón de gracias. Cuídate muchísimo. Pero espero que no esté pasando demasiado frío. Bueno, un poquito, pero ahí vamos. Bueno, aquí está haciendo un clima maravilloso en Venezuela, así que tú sabes, aquí te estamos esperando. Disfrútenlo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Luis. Chao. Bruni desde Copenhague, queridos amigos. Vamos a una brevísima pausa. Al regreso vamos a estar hablando con Javier Tarazona, director de Fundaredes desde el estado Táchira. Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos contigo. Gracias, Luis. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo, y como les había prometido al principio, vamos a hablar con una persona que respeto mucho su trabajo, su coraje, su profesionalismo, su persistencia, y que continuamente nos reporta a los venezolanos y al mundo una realidad que hemos advertido desde hace muchísimos años, y es como Venezuela ha sido penetrada y ocupada por grupos irregulares, obviamente en complicidad con la tiranía. Es decir, la falta de soberanía, que recién hablábamos con Luis Emilio Bruni. Javier Tarazona, desde el Táchira. Javier es director general de Fundaredes, que además es una organización que hace trabajo en todo el país, y hace unos días, el 11 de febrero, publicaba su boletín 28. Javier, gracias por estar con nosotros estos minutos. Yo sé que estás en plena reunión de trabajo, pero bueno, quisiste, como siempre, generosamente compartir con nosotros estos minutos. ¿Cómo estás? Bueno, gracias, María Corina. Saludarte a ti y todo tu equipo, a Justo, que está por allí en la producción y que siempre hace un esfuerzo porque estos espacios sean una ventana de libertad, una ventana de luz frente a la oscuridad, frente a tanta desesperanza. Y bueno, en Fundaredes haciendo esfuerzos para mostrar la precariedad que se vive en Venezuela,
en un contexto opresivo, donde se impone el miedo como política, donde se busca negar la emergencia humanitaria compleja y donde lamentablemente los grupos terroristas hacen vida permanente en nuestro territorio, la complicidad del Estado con el resguardo del Estado. Me impresionó mucho el título que tiene el último informe. Grupos armados irregulares se convierten en los grandes terratenientes de Venezuela. Ustedes allí relatan la presencia en 19 estados del país, cómo el ELN está obligando a productores y campesinos a vender sus fincas. Uno textualmente dice: he sido amenazado de que debo vender mi propiedad o de lo contrario voy a ser coaccionado por el ELN. ¿Qué significa ser coaccionado en este contexto, Javier? Bueno, mira, un productor del Lula. Muchos terminan muriendo. Yo te puedo nombrar, por ejemplo, que Ciro Sánchez, un luchador chilense que en algún momento de la historia democrática o la historia de lucha democrática, tú seguramente conociste aquí en Táchira. Este abogado estaba luchando por la liberación de su mamá y lamentablemente por buscar a su mamá y por levantar la voz contra los grupos armados irregulares, fue asesinado. Tenemos experiencias documentadas, testimonios documentados, donde prácticamente o tienen que vender las fincas o haciendas a precio de gallina flaca, es decir, a un costo que no es el verdadero que puede tener una propiedad, o simplemente son desplazados arbitrariamente, como en el caso de la zona sur del Zulia, en toda la zona sur del lago, donde el desplazamiento ha sido mucho más agresivo. La confrontación entre los pelusos y el Ejército de Liberación Nacional y algunos frentes disidentes de la FARC han hecho que tomen el control de esta zona, tomen el control del territorio para actividades como el contrabando, el microtráfico, el narcotráfico, la proliferación de pistas clandestinas en estos territorios que están comprando es enorme. Ayer, incluso el cultivo de droga. Por supuesto. Ayer había una información que dejó a conocer las autoridades militares venezolanas en el estado Apure, donde se ve incautado una droga, una avioneta y una pista clandestina. Mientras se incauta una pista o se incautan unos kilos, se construyen 10 pistas. Entonces, no hay una proporcionalidad real, no existe una voluntad política real para luchar contra esta situación que está afectando no solo a la población venezolana, está afectando a los países de la región. Y es por eso que nosotros siempre levantamos la voz en razón de que la emergencia humanitaria compleja que viven los venezolanos está llevando a que estos grupos se conviertan en unos generadores de empleo, se convierten en unas empresas transnacionales que facilitan el empleo a los venezolanos y terminan siendo justificados. Estos grupos son socialmente aceptados en Venezuela. En el imaginario de los venezolanos, estos grupos tienen presencia, tienen justificación y tienen un apoyo de manera permanente por parte del Estado venezolano. Bueno, que son parte del Estado, siempre lo hemos dicho. En Venezuela, la mafia es el Estado es la mafia, y además, recordemos la complicidad del propio Chávez, dándole carácter beligerante a la FARC, etcétera, ¿no? Además, tú que hablabas del desplazamiento en la zona sur del lago, el sur del lago de Maracaibo, nadie puede olvidarse que fue el propio Chávez, en diciembre del 2010, donde ordenó que 43 fincas fueran invadidas, más de 20.000 hectáreas, eso fue Chávez. Y obviamente con la pretensión de desplazar a productores, campesinos y entregar estas tierras a estos grupos irregulares. Ahora, una de las cosas que impacta mucho también del informe, no solamente la ocupación de los territorios y la confiscación de las propiedades, pero cómo están reclutando indígenas y reclutando niños menores de edad, Javier. Cuéntanos un poco dónde estás viendo esto, de qué magnitud es este daño que están realizando. Sí, mira, me refiero al ELN, la FARC y los demás grupos criminales. Yo debo decir con mucha tristeza, con profunda preocupación, que el reclutamiento en algún momento fue forzado. Y tú sentías que había un rechazo y que la familia tenía miedo y denunciaba. Hoy hay un reclutamiento casi que voluntario.
La emergencia humanitaria compleja ha llevado que muchos jóvenes, muchos indígenas terminen formando parte de las filas de estas organizaciones por el lucro que les está generando, por el financiamiento, por la subsistencia, por la supervivencia. Y sin duda alguna que esto tenemos que rechazar, porque no, o sea, el no detener esto, el no levantar la voz, va a generar mayor anarquía en el país. El empoderamiento que tienen estas organizaciones a tal punto de estar presentes en 20 estados del país. Nosotros hemos documentado desplazamientos de propiedades en 19 entidades del país. Estamos hablando de que forman parte del sistema político, forman parte del ecosistema. Es decir, están allí, están presentes, ejercen poder, ejercen control político, económico, social. Hay casos donde los colocan ellos. Mira, yo quiero rechazar hoy, por ejemplo, como la sede de la Universidad Pedagógica, en la que yo soy profesor en el estado Táchira, en la población de Rubio, este fin de semana se quiso, digamos, concretar una invasión de tierra. ¿Y qué es lo que hay allí? El Ejército de Liberación Nacional, junto a las Fuerzas Armadas venezolanas, han deforestado casi 90 hectáreas de tierra. Esta deforestación, esta tala indiscriminada, va a traer consecuencias para la población. Es extraer madera y venderla y llevarlo de contrabando a Colombia para el financiamiento de operaciones de estos grupos armados. La extracción de oro, de coltán, de diamante, a propósito de esta finca, se hace a través de las pistas clandestinas que se construyen. Y para eso se hace la población, para una apropiación de vida de un territorio venezolano. Hemos conocido de casos se ha encargado de otorgar documentación para las propiedades de estas tierras, se las quita finalmente a las familias propietarias de estas unidades de producción. Tú sabes, se me está yendo un poquito el audio, Javier. Yo no sé si tienes allí problemas de conexión o si soy yo, pero yo te escuchaba y lo que uno siente es que efectivamente el territorio se nos está achicando. Es decir, estos criminales han favorecido la fragmentación del territorio venezolano. El sur de Bolívar en las actividades delictivas, minería, como tú describes, la frontera toda entregada al narcotráfico y estos grupos criminales, la zona de Paria, a las redes de prostitución infantil. Bueno, el Esequibo entregado de forma verdaderamente de traición a la patria por la irresponsabilidad de este sistema, ¿no? Entonces, como que el territorio se nos va fragmentando y achicando. Y mientras... Se diluye, se desdibuja, se desdibuja, se diluye y se pierde la identidad. Yo he venido levantando una alerta, María Corina, sobre la zona en reclamación, sobre el territorio del cual hoy tiene poder Guyana. Es una zona estratégica para la guerrilla de origen colombiano, el ELN y la FARC van a tomar este territorio. Tienen un propósito geoestratégico de lo que hay en el subsuelo de esta tierra y el régimen está apoyando y respaldando este desplazamiento armado ilegal hacia esta región del planeta. Un minuto, porque ya se nos acabó el tiempo, pero de verdad que no tengo muchísimas cosas que quisiera conversar contigo, Javier. Vamos a repetir esto. En este contexto de ausencia total de soberanía, de descalabro institucional, en Venezuela no hay Estado de Derecho, no hay ley, no hay institución, de la evidencia de la confabulación del régimen y su naturaleza con estos grupos criminales, surge una pretensión apaciguadora de muchos sectores, diciendo, bueno, no hay nada que hacer, hay que convivir, hay que aceptar que esto es lo que hay, que esto es para largo, te dicen, y por lo tanto, mendigar migajas, que el régimen al final ni siquiera termina entregando. Tú que estás tan en contacto con la sociedad y los grupos en estas zonas devastadas del país, yo también lo estoy, pero tú desde otra perspectiva, ¿cómo
interpretas esta pretensión y cómo te aseguras que la sociedad venezolana tenga claro que no nos vamos a rendir y que no vamos a transar, sino vamos a luchar hasta lograr la libertad total y no una esclavitud producto de una rendición? Mira, yo digo lo siguiente, a mí me mueve un principio de una Venezuela libre para liberar. María Corina, con el demonio no se pacta. Mi formación demócrata cristiana me lleva a no pactar con el demonio. Jesús de Nazaret jamás pactó con el demonio, siendo hijo de Dios. Entonces, creo que es el momento de seguir levantando la voz con gallardía, seguir promoviendo la participación del ciudadano en los asuntos públicos para derrotar la indiferencia, el miedo, la opresión y, sin duda alguna, asumir un gran frente nacional, una gran movilización nacional, suprapartidos, supra-ONG, suprasectores, y que verdaderamente sea amplio y que pueda de alguna otra manera permitir la recuperación del país. Yo creo que... No, termina, Javier. Creo que esto es súper clave, súper importante, es determinante, es prioritario. Y yo como ciudadano venezolano me sumo a esto desde el desprendimiento, solo con el anhelo de libertad. Y por supuesto que con muchísimos intereses. Cuando hay gente que dice que no hay intereses, no, sí hay muchos intereses. Hay interés de un país que queremos tener libre. Entonces, claro que tenemos interés. Claro que hay un interés. Queremos un país donde se viva con dignidad, queremos una Venezuela donde se reencuentren las familias, queremos un país donde la gente busque la excelencia y donde prevalezca el mérito. En una Venezuela donde exista justicia y lo que... No, y lo que saquearon de este país se enfrenten en la justicia. Esos son los intereses que nos mueven, pero además yo coincido contigo que este es un momento en el cual cada uno de nosotros, en tanto en cuanto ciudadanos, debemos entender que llegan esos momentos en la vida que tú estás de un lado o de otro, ¿no? Y aquellos venezolanos, ciudadanos, individuos que estamos dispuestos a dar esta lucha hasta el final, efectivamente, como tú dices, reagruparnos y no permitir engaños, manipulaciones cohabitadoras que al final son la entrega y la claudicación, y en el nombre y en la memoria de tantos que han dado su vida a lo largo de estas generaciones, pero sobre todo en estos 20 años, por una Venezuela libre de los venezolanos, ¿sabes? Así que... tres palabras. Claro. Dios a los tibios los vomita. Es un momento de firmeza, de resiedumbre y de convicciones. Y yo tengo enorme confianza en Venezuela y por venezolanos como tú, Javier. Cuídate mucho, muchísimo. Y sigue adelante. Cuente conmigo y un gran saludo a toda la gente allá en el estado Táchira, ese pueblo andino que tanto respeto, tanto quiero. Un abrazo grande, amigos. Era Javier Tarazona, director general de Fundaredes. Increíble trabajo que están haciendo, un enorme coraje, una enorme, meticulosa, profesional recopilación del horror que significa la penetración del territorio venezolano por parte de estos grupos criminales. Miren, vamos a una breve pausa rapidito y al regreso vamos a hablar con la otra cara, un poco más joven, de esos venezolanos que estamos aquí y de estos chamos decididos a prepararse para servir y transformar a Venezuela desde el ejercicio de la política, pero una política muy distinta a la que han conocido. Vamos a una breve pausa y ya regresamos contigo. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza
en Laboratorio Clínico. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Estoy que no quiero perder ni un segundo de esta próxima conversación, porque ustedes saben que a veces mis hijos me dicen, bueno, mami, pero tú no te cansas de recorrer el país, a veces insistir en lo mismo, salir súper temprano, llegar a veces sin haber comido, qué sé yo. Y mi respuesta es no, nunca me canso, y fundamentalmente porque en esta experiencia de compartir recorriendo y conociendo Venezuela, tengo la oportunidad de descubrir gente extraordinaria. Y muchos son chamos que solo han conocido el horror del chavismo, la corrupción, la decepción de una política que no representa o no los representa. Y de populismo, de acuerdos y negociaciones de espalda al país, de medias verdades o de mentiras completas, qué sé yo. Pero para mí es verdaderamente esperanzador descubrir más y más jóvenes, chamos de todas las formaciones, artistas, músicos, científicos, educadores, ingenieros, médicos, que ven en la política la forma de servir y transformar su país. Y una vez que arrancan por este camino, y yo debo confesarlo porque fue mi propia experiencia, después es lo que le ha sentido la vida y lo que te impulsa a levantarte cada día. Pues bien, yo en el corazón de Venezuela, en Saraza, conocí un chamo espectacular. Él estudia psicología, pero no es de Saraza, por cierto, no es guariqueño, es monaguense. Y no solamente estuvo al frente de 20 Joven en Guárico, pero ahora está al frente de su coordinación de comunicaciones, que es José Ricardo Quijada. José Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. ¿Me escuchas? Sí, María Corina, un placer hablar nuevamente contigo aquí en esta ventana de la libertad. ¿Estás en Saraza? Sí, ahorita estoy en Saraza. Bueno, mira, quiero preguntarte primero, ¿cómo fuiste de Monagas a Guárico y qué idea tenías tú de Guárico cuando te mudaste para allá? Yo llego a Guárico cuando tenía más o menos 7 años, porque mis padres se separaron, mi mamá es de aquí de Guárico, mi papá es de Maturín, y cuando llegué a Guárico tuve un choque porque vivía en una ciudad, aquí en Saraza es un pueblo, y yo era uno de los que decía que Guárico era puro Monticulebra, y ese pensamiento, viviendo aquí en Guárico, lo mantuve hasta hace unos 2 años más o menos, cuando conocí a Pedro y comencé, que me inscribí en 20, que cumplí 2 años ayer justamente, y comencé a recorrer todo el estado y me enamoré de Guárico. Pedro de Mendoca, nuestro coordinador sí. estadal en Guárico, que es todo un personaje, un gran líder, de verdad. Mira, ¿y tú habías pensado alguna vez en involucrarte en la política? Tú estudias psicología, ¿correcto? Sí, jamás me vi como político, pero sí no la concebía como una mala política, simplemente decía que no era para mí. Pero una vez leí una frase de Madre Teresa que decía: el que no vive para servir, no sirve para vivir, y eso es la política. La política es el arte de servir,
Y el que quiere practicarla, el que quiere ejercerla, tiene que desarrollar esa vocación de servicio. Y cuando yo ingreso a 20, yo ingresé con el pensamiento de, si no somos nosotros, María Corina, desde aquí, donde se libra la batalla, ¿quién va a luchar por la libertad? ¿Quién va a transformar al país desde la raíz? Y con el paso del tiempo, en estos 2 años en 20, fue naciendo esa vocación en mí y una aspiración clara también de llegar al poder para servir. Y para materializar esto, no es ni yéndome fuera del país, ni estando lejos de mi corazón. Y yo descubrí en estos 2 años que mi corazón está aquí. Yo no soy de Guárico, tú lo dijiste, pero mi corazón es Guárico y Guárico es mi proyecto. ¿Y cuál es tu proyecto? ¿Qué quisieras hacer tú más adelante? Bueno, ¿cuántos años tienes tú? ¿Tú tienes qué? ¿18 por ahí? 18 años. ¿Y qué quisieras hacer? ¿Qué te ves tú haciendo en 5 años, en 10 años? Seguir aquí y seguir luchando por la libertad. Ya vamos a tener la libertad conquistada y vamos a llegar al poder para transformar desde la raíz a nuestra patria y a Guárico también. Vamos a convertir al Estado en un Estado realmente de grandeza. Fíjate, ustedes han trabajado un proyecto bellísimo, Guárico Mi Corazón, la ruta del Casabe liberal, o sea, todo el tema de formación. Siempre hablamos de la experiencia allá en Camaguán con Julio, ¿te acuerdas? Y recientemente escuchando a los muchachos de Santa María de Ipire, de San José de Guaribe, de Guayabal, o sea, todos soñando con un país con mercados abiertos, donde hay respeto al individuo, a la propiedad, al emprendimiento, es decir, sacar ese chip socialista y dejarlo atrás, donde el Estado es el que manda y más bien donde el control lo tiene cada ciudadano para tener el destino de su vida en sus manos. Pareciera que en un Estado como Guárico, que ha estado fundamentalmente dedicado a la vocación agrícola, campesinos, etcétera, algunos creerían que eso es más difícil de compartir, de promover estos valores, digamos, liberales. Pero ustedes dicen que es todo lo contrario. Cuéntame eso. Claro, bueno, el que piense que los llaneros no son liberales, que se venga, que lo ponemos a recorrer todo el Estado para que vea que Guárico y los llaneros somos liberales, que no hay nada más liberal que un llanero, que un campesino, que trabaja su tierra, que defiende su propiedad, que sabe que eso es suyo, que se lo sudó, y que nadie, ni siquiera el Estado, María Corina, puede venir a arrebatárselo. Y cuando hablamos de Guárico, yo me emociono y me traslado en esa ceremonia que tuvimos el 11 a la ponencia de Sorelia, y ratifico ese sentimiento cuando ves la imponencia de los morros de San Juan, cuando ves lo extenso de la represa, los esteros inundados, el Ipire que se une aquí en Saraza con el Unare, la humildad del chaguaramense, los aires de progreso que te brinda Valle de la Pascua, la calidad del camaguanense, del santamarieño, en Tucupilo, en Altagracia. Cuando recorres el Guárico de punta a punta, lo que te encuentras es una ciudadanía que está decidida, que está clara, y ahí es donde dices que esto que hacemos, este trabajo que estamos haciendo de hormiga, sí vale la pena. Y cuando dicen que Guárico no es un estado donde no hay luces de progreso y todo esto, ahí es donde yo vengo y digo, Guárico vale la pena seguir dándolo todo, echando el resto, vale la pena seguir aquí, porque tú bien dices que Guárico y Venezuela nacieron para ser libres, y la historia, María Corina, lo ha demostrado, y eso lo lograremos. Nosotros vamos a conquistar la libertad y haremos de Guárico un estado de grandeza. Guárico será referencia, María Corina, en el turismo, no solamente en el agro, va a ser referencia en el turismo, en la educación, en los servicios públicos, y vamos a hacer de Guárico un estado potencia, porque el Guárico tiene gente que lo ama. Guárico es un corazón vivo que palpita y que late hacia toda la extensión de nuestra patria. Y Guárico no solo es el corazón de Venezuela, sino que es el corazón de cada uno de los que aquí viven. Bueno, mira, José Ricardo, a ti y a todos los muchachos allá del equipo de 20 en Guárico y los no tan muchachos, quiero decirles que bueno, ustedes son la respuesta cuando mis chavos me preguntan si no me canso. Y yo no, todo lo contrario, me inspiro, me repotencio en mi convicción de luchar y transformar a nuestro país, que lo vamos a liberar.
Aquellos que crean que este es un país cansado o que está dispuesto a rendirse o a aceptar migajas o a quedarse en una jaula y pedir que le den alpiste para estar más cómodos, no han entendido nada. Que recorran esos caminos de Guárico en esa primavera de oro para que se den cuenta cómo este es un espíritu y este es un país con un espíritu de una voluntad de lucha indoblegable. Y ustedes son mi inspiración. Así que gracias por estar allí, por seguir luchando, por formarse, porque además la política es serio. Es un oficio que requiere formación, preparación, debate, discusión, aprendizaje, conocimiento, humildad y, por supuesto, una enorme vocación de servicio como la que ustedes tienen, y yo me siento profundamente orgullosa de compartir la lucha junto a ustedes. Gracias, José Ricardo. Un beso gigante por tu casa, a todos los muchachos del equipo, y espero encontrarnos nuevamente. Lo pasé maravilloso la semana pasada ya en Calabozo. Un abrazo gigante. Cuídate mucho. Un abrazo fuerte. Gracias, María Corina. Ricardo Quijada, coordinador de comunicaciones de 20 Guárico, parte de un equipo enorme de muchachos que se están preparando para servir y que crece todos los días y que no se rinden, que no bajan la cabeza, que no se callan y que se aferran a sus principios, a la verdad y a su profundo amor por Venezuela, amor arraigado con esas raíces en el llano venezolano. Queridos venezolanos, nos vemos el próximo martes aquí contigo. Dios nos bendiga. Muchas gracias. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.